La violencia en el fútbol es ocasionada por las emociones y la ira que se producen dentro de un estadio. Los principales responsables de que se originen incidentes violentos son los barrabravas. Cuando surgieron, en la década de 1950, no eran grupos muy numerosos ni excesivamente agresivos, pero con el paso de los años, las barrabravas fueron creciendo y tomando cada vez más poder dentro de los clubes. Pasaron no solo a protagonizar hechos de violencia, sino también a realizar actividades ilegales con el objetivo de obtener un rédito económico, como ser la extorsión a los jugadores y dirigentes, venta y tráfico de drogas, robos, y además de las actividades ilegales que pueden realizar los integrantes de esta banda de forma individual y ajena a su accionar dentro de las mismas. Desde un comienzo, los medios de comunicación de masas le dieron importancia a la práctica del fútbol y por ende a los problemas que el deporte ocasiona. En esos relatos mediáticos se construye discursivamente una parte importante del problema de la violencia en el fútbol y se presentan algunas de las formas en que la sociedad entiende y reflexiona sobre estos hechos. De modo que el análisis de estos discursos sociales que aparecen en los medios reviste suma importancia para entender cómo el colectivo social se acerca a este fenómeno y cómo se construyen algunos de los discursos que circulan socialmente. Hinchas y sin entradas, y complicidad policial. Por primera vez mostramos esas pruebas, las pruebas del hecho, en el que hasta arrojaron a un policía desde la tribuna. Observamos en cancha, tiene un contraste, eso es lo que ocurrió en la tribuna. Hinchas argentinos intentaron arrebatarle a la barra chilena la bandera nacional, intentaron arrebatarle los bombos, algunos dañados, entre ellos uno de los personajes característicos de la barra nacional, que es el llamado Guaso Lalo. Una situación vergonzosa. Para analizar la violencia en el fútbol, se relacionará esta problemática con la teoría de los campos de Bourdieu, la teoría de la agenda mediática de Macombs, la definición de noticia de Martini, la similitud con los carnavales de la Edad Media identificados por Bakhtin, el concepto de sociedad civil de Gramsci y la teoría de los sustantivos subjetivos. Cuando los medios se acercan a los hechos violentos que suceden en el espectáculo futbolístico, lo hacen bajo su propia lógica, espectacular y urgente, y a la vez construyen sus propias representaciones. Esta violencia, presente de distintas formas en la sociedad, en el fútbol y en la agenda mediática, pone en juego a distintos sujetos, con sus prácticas, sentidos y disputas. A partir de esta idea, se analiza los distintos modos en que los diarios y la televisión construyen estos actores. En los últimos meses, hubo dos casos de violencia que llamaron la atención de los medios de comunicación. El pasado 19 de octubre de 2017, Ariel Holland, director técnico de Independiente de Avellaneda, fue interceptado por un grupo de barras liderados por el jefe de una de las facciones llamado Pablo Bebote de Álvarez, quien se subió al auto y le reclamó al técnico una suma de dinero para pagar el viaje de los hinchas de Independiente a Paraguay, para el partido de la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Tras este hecho, se hizo una denuncia en el juzgado de Lomas de Zamora por parte de la Previde, que es la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, y le colocaron una perimetral al líder de la barra. Si usted se calla, el silencio otorga. No tengo nada que callarme ni tengo nada que hablar. Las cosas deportivas son mi problema y hacer foco en lo que tengo que hacer, que es en el partido este, que es muy importante para Independiente. Por eso firme con sus convicciones, no. Absolutamente, como es toda mi vida. ¿Nunca pensó en renunciar? ¿Pero qué voy a renunciar? ¿A dónde? Por el apriete, es la tercera vez por eso. Apriete ni apriete. Pregúntame de fútbol. De estas cosas no me pregunté más porque estas cosas están en manos de la justicia y mis abogados. Finalmente, el pasado 27 de octubre de 2017, Pablo Bebote Álvarez se entregó en la justicia. El otro caso ocurrió el 25 de agosto de este mismo año. 23 miembros de la barra disidente de Tigre fueron apresados a 10 cuadras del estadio. Según Juan Manuel Lugones, secretario ejecutivo de la Previde, se estaban organizando para ir a ganar a la tribuna, como dicen ellos, y fueron aprehendidos por resistencia a la autoridad. Para analizar las distintas variables de la violencia en el fútbol argentino desde otro punto de vista, se tendrán en cuenta los siguientes gráficos.
Stella Martini define a una noticia como la construcción periodística de un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efecto futuro sobre la sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento. Los incidentes en los estadios argentinos se convertirían por su brutalidad y repetición en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI en las noticias principales relativas al acontecimiento futbolístico cuando tuvieran lugar en él, a tal punto que serían representados como su rasgo más destacado. Dentro de la composición de la sociedad civil, los medios de comunicación influyen en los habitantes a través de figuras públicas que opinan acerca de la violencia en el fútbol, como en el caso de Oscar Ruggeri, que defendió a los futbolistas y apuntó contra los que le dan lugar a los barras. También, el periodista Ricardo Canaletti reflexionó sobre la forma de pensar de los individuos que asisten a los estadios. En una palabra, el hincha en estado animal. Este simio no es de nuestra manada. Vayan y mátenlo. ¿Por qué? Porque decir, ese no es de nuestro cuadro, implica la muerte. En la tribuna de Boca, este es de River, ¿qué le va a pasar? ¿Le van a dar la mano, lo van a felicitar y le van a decir, no, mira, la salida queda por ahí? No, lo van a matar. Y así pasa con otros, en muchísimos casos. Pero lo que llama la atención es esto, el retroceso a un estado salvaje. En la tribuna, en la cancha de fútbol, no hay ley. O está la ley de la selva, que es esta. En este territorio, usted, vos, que venís de otro lado, que sos otra cosa, que no sos nuestro, lo que merecés si venís acá es morir. Porque acá solamente estamos nosotros. Este es nuestro territorio. Algo tan primitivo como la evolución humana misma. El marcar el territorio. Que no hay ley en una cancha se sabe. A ver, va el ingeniero, va el abogado, va el funcionario e insultan, hacen gestos. O sea, no hay ley. Ahí en la cancha de fútbol no hay ley. Por su parte, el periodista Pablo Vilouta señaló: con otro punto de vista, la expresidente Cristina Fernández de Kirchner expresó: esos tipos parados en las paravalanchas con las banderas que los cruzan así, arengando, son una maravilla porque vos los ves realmente. Y después conozco algunos, a ver si lo veo uno de Boca que conozco, no, hoy no vino, pero hay uno de Boca que conozco que ocupa una importante posición en el Estado Nacional, no lo voy a decir, que es impecable la seriedad y en los actos políticos, sobre todo cuando era más joven, ahora ya no tanto, era más serio, pero en la cancha, colgado de la paravalancha y con la bandera, nunca mirando el partido, porque no miran el partido, arengan y arengan y arengan. La verdad, mi respeto para todos ellos. La teoría de campo de Pierre Bourdieu plantea que el espacio de acción donde se encuentran los individuos influye en su accionar y sus costumbres. Esta teoría se puede aplicar a la hora de cubrir e informar los hechos violentos en el fútbol, donde los medios y los periodistas usan sus propios códigos de lenguaje. Términos como barra brava e hinchada muchas veces significan lo mismo. Los jefes de la barra son muchas veces nombrados como los líderes de la hinchada. Dentro de este campo, los insultos frecuentan en las tribunas. Así también como el racismo y la xenofobia.
El filósofo Mikhail Bakhtin identifica el carnaval de la Edad Media como una fiesta vivida como tal por todas las clases sociales de la época, donde todos los individuos se trataban como iguales y dejaban de lado las diferencias cotidianas. Se vivía de acuerdo a leyes propias, identificadas con la libertad, ya que se trataba de huir de la vida ordinaria por un tiempo. El carnaval de aquel tiempo representaba la vida festiva y la liberación transitoria. La concepción festiva, de esparcimiento y liberación transitoria propuesta por Bakhtin aparece en los discursos de la prensa ligada al acontecimiento futbolístico en Argentina desde los primeros casos analizados. Aquí consideramos que el deporte hereda las concepciones propias de la Edad Media, cuando el fútbol formaba parte de las fiestas tradicionales y populares. Pero a la vez, los medios de comunicación suponen que el deporte moderno en sí mismo implica la aceptación de ciertas reglas y valores como la lealtad y el buen comportamiento. Aquí es donde aparece la concepción del fútbol moderno, surgido en el siglo XIX en Inglaterra, con un reglamento claro y preciso a ser respetado, como una forma de controlar la violencia latente de los protagonistas que aparece en toda disputa deportiva. Un buen comportamiento, respetuoso de las reglas y la cultura, permitiría el normal desarrollo del juego. Como el carnaval de la Edad Media, el fútbol en la prensa se consideraba una fiesta popular, de liberación transitoria, pero en este caso ajustada a un orden establecido. Una característica de los medios, sobre todo en los títulos de los diarios, es emplear los sustantivos subjetivos. Estos se basan en un sistema de valores y son implícitamente enunciativos, los que permite crear una subjetividad objetivada. En cuanto a la violencia en el fútbol, los periodistas los utilizan para nombrar a los barras bravas con diferentes adjetivos, como por ejemplo, violentos. Se les atribuye el haber facilitado el ingreso a espectadores sin entrada, saltando los molinetes, no respetando los vallados. En otros casos haber participado en los incidentes que con posterioridad a la finalización del encuentro o que motivaron en realidad la suspensión del encuentro sucedió dentro del estadio. En un partido entre Boca y Vélez, el noticiero de Telefe muestra cómo la barra de Boca, apodada La 12, entra a la cancha con complicidad policial. En aquella tarde de campeonato hubo de todo, incidencias en el ingreso por los molinetes por parte de la 12 y al término del partido, violencia en las tribunas. Pero vayamos por parte. La previa al partido Vélez-Boca en el Amalfitani. La parcialidad Xeneize, ordenada por los policías de la comisaría 44, ingresan mansamente al estadio hasta que de pronto se interrumpe el acceso y comienza una tensa calma. Mira, ¿ves? A lo lejos, la cámara de seguridad de los fiscales detectan camionetas y micros. Es la barra de Boca. Llegan, estacionan y comienza la tensión en el ambiente. Están tirando piedra también, ¿eh? La policía, como se ve, intenta ordenar. Despacio. Agarramos un par de referentes, escúchame. Un par de referentes que sacan cagando a los que no tengan nada que ver con ustedes, ¿entendés? Así no nos amontonamos. Hasta que aparece en escena uno de los primeros en la línea de importancia de la hinchada, Mauro Martín. Es el que tendrá a su cargo la coordinación en ese día con la policía. Insólitamente será el hombre de confianza de los efectivos de seguridad. Segundos después, desde una camioneta se ven bajar bombos y banderas con escaso control. A pocos metros, la 12 después se aprieta en el vallado y se lo ve a Rafael Diceo discutir con un policía. Posteriormente se da vuelta y todos lo siguen.